En la última clase estuvimos con funciones, vimos definiciones muy importantes a la hora de trabajar con funciones porque son definiciones que lo vamos a usar. Bueno, comienzo de vuelta. La última clase trabajamos funciones y los gráficos más. Principalmente los gráficos de las funciones vimos definiciones muy importantes porque ahora en más de hasta sexto año ustedes van a trabajar con funciones cada vez más complejas y van a utilizar las mismas definiciones, los mismos términos, que son variables, variable independiente, variable dependiente, función, dominio. ¿Qué es el dominio? El conjunto de todos los valores que toma la variable independiente, y la imagen es el conjunto de todos los valores que toma la variable dependiente. ¿Sí? Entonces, el resultado de la fórmula sería la imagen de la función, o cada uno de estos puntos tiene, el 2 tiene una imagen en 1, apareciera acá. ¿Sí? Acá vemos el 7, la variable 7, la x7, tiene una imagen en 3,5. ¿Sí? Con los gráficos se pueden describir los gráficos, podemos describir su crecimiento, si es constante o si decrece el gráfico. También podemos describirlo diciendo si hay un máximo. Ese máximo puede ser absoluto o relativo. Vimos que es absoluto cuando es el mayor valor alcanzado de la función, o sea que tiene la mayor imagen. ¿Sí? Le había dado unos ejemplos en la clase anterior. Que si tengo una función pasa de crecer a decrecer, tengo un máximo, o de decrecer a crecer, tengo un mínimo. Bueno, acá en este punto, que es mi máximo, puede ser absoluto si es el mayor valor alcanzado, ¿sí? Pero si las ramas de esta función, por ejemplo, fueran hacia arriba, este máximo pasa a ser relativo, porque tengo valores que se alcanzaron mayores. ¿Estamos? Profe, si hay dos picos iguales, ¿se le dice dos picos relativos o cómo se dice? Si son, sí, van a ser relativos. Solamente es absoluto cuando es el mayor valor alcanzado. Pero te quiero decir, o sea, ¿lo decís en plural o solamente decís que hay un pico relativo? No, decís Relativo un puede haber pico... muchos, absoluto sí va a ser uno solo. Ah, está bien. ¿Tá? Acá, por ejemplo, tengo un mínimo relativo porque es el menor valor alcanzado. No hay otra parte de la función Claro. que tenga un valor menor que este mínimo. ¿Estamos? Este máximo es relativo porque hay valores mayores que se alcanzaron. Sí. Después vemos ordenada al origen. La ordenada al origen es el punto que la gráfica o que la función corta al eje vertical. ¿Sí? En este punto Sí. justamente la x vale 0 y la y va a ser el punto donde corta el eje. Ujú. Después tenemos la raíz de la función, es el punto donde la función corta al eje horizontal, eje de abscisa y eje de ordenada, el eje vertical. El eje horizontal es el eje de abscisa. Son todos términos que tienen que ir aprendiendo porque lo van a encontrar en muchos problemas. Vimos que es una asíntota. Una asíntota también es una recta vertical o recta punteada, acá se ve, donde la función se acerca infinitamente cerca y lo más microscópico, lo que como quieran usar el término, pero nunca lo toca a la recta, ni siquiera lo atraviesa. Eso significa asíntota. Sí, total. Fíjense que acá la función parece acercarse a la asíntota y se va hasta el infinito, pero nunca toca ni lo atraviesa. Claro. Lo mismo pasa acá hacia abajo y acá hacia arriba. Acá tenemos otra asíntota. Siempre que tengamos líneas punteadas es porque hay una asíntota.
¿Tuvieron problema con esta? Creo que resolvimos todo en la clase, ¿eh? No hubo nada que... Profe, ese yo ayer lo estaba haciendo, el punto 6 creo que es. Eh, ¿Del uno? no, no, no. El, del uno sí tuve problemas porque no sabía cómo hacer la fórmula. Sí, Pero creo que en el video de ayer lo explican, así que lo veo de ahí si querés. sí, sí, exactamente, en el video está. Porque nos dice que, En la B. nos dice, Lucas parte de un kilómetro cero a las 3 horas de la tarde y viaja a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Escribir la fórmula que permita calcular la distancia recorrida por Lucas en una medida de tiempo. Entonces, la distancia, vamos a poner una letra de la distancia, le pusimos D en la clase anterior, va a ser igual a, a la velocidad, porque depende de la velocidad, es la distancia que va a recorrer por el tiempo. Esa no es la fórmula. Ok. Si tuviera una velocidad menor, en el transcurrir de un tiempo va a ser una distancia menor. ¿Sí? Como acá nos da la velocidad era 80 km por hora. Estamos. Bueno, comenzamos con la clase de hoy. Funciones y rectas. La función lineal es un tema muy importante. Por lo general, siempre que tomo una mesa o algo, meto función lineal y función cuadrática y lo está incluyendo todo, números reales, va a incluir todo lo que vimos, fracciones, todo lo que se da hasta en ese año. Así que es importante saber función lineal y también va a ser importante para los años siguientes. Una de las funciones más simples es la función lineal, cuyo gráfico es una recta. La fórmula de una función lineal es f de x. Cuando tenemos así la f entre paréntesis la x, se lee f de x es igual a m por x más b. Y acá nos explica qué significa cada una de las letras. Fíjense que f de x es la imagen, si queremos usar los términos que aprendimos en la clase anterior. X es la variable independiente, o sea que f de x es la imagen de x cuando resolvemos esta fórmula. M y B son números reales cualquiera, ¿sí? Acá lo único que son variables es la x, que es la variable independiente, va a valer dif. ¿Qué significa que sea una variable? Que se le puede dar muchos valores distintos, ¿sí? Sí. En cambio M y B no, son dos valores que no cambian. Ok. M es la pendiente, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es la pendiente de la recta e inclinación y su dirección. Entonces, ¿qué nos dice la pendiente? ¿Qué inclinación tiene la recta? M nos va a decir si la recta está creciendo o la recta va a estar decreciendo. Ok. Es decir, informa acerca de la inclinación de la recta. La pendiente también determina si la función es creciente o decreciente. Si es positiva, entonces la función es creciente. Si es negativa, la función es decreciente. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, acá 3/4 de mi pendiente, porque es el número que multiplica la x, es positivo, quiere decir que va a ser una recta creciente. Cuando m es negativa, un número negativo, la recta va a ser decreciente. Va a caer. Siempre acuérdense que es de izquierda a derecha se analiza el crecimiento o decrecimiento de una función. Ok. B es la ordenada del origen, ya que es el valor que toma la función cuando equivale 0. Es decir, si se reemplaza x por el 0, se hace la cuenta y se obtiene f de 0 es igual a m por 0 más b, que quedaría cualquier número multiplicado por 0 es 0, entonces quedaría solamente b. Ok. ¿Se entiende? Cuando x vale Sí. 0, se anula la parte de la pendiente, este término de la pendiente, y solamente queda el término de la ordenada al origen.
Y justamente dijimos que la ordenada del origen es el punto que corta el eje vertical, recuerdo. Por último, para calcular la raíz de la función, se la iguala a 0 y se despeja m. Entonces, para calcular la raíz dice que es cuando y vale 0, recuerden. Entonces, f de x va a ser igual a 0. Por eso dice, la fórmula, acá mx más b se iguala a 0, se pone que es igual a 0 y se calcula cuánto vale x para que esta fórmula me dé 0. Un ejemplo puede ser la función f de x es igual a 3 cuartos x más b. La pendiente es 3 cuartos y la ordenada del origen es 3. Para calcular la raíz se iguala la función a 0, o sea que 3 cuartos de x más 3 va a ser igual a 0. Y ahí empezamos a resolver la ecuación. Acá va a haber un solo valor de x, o sea que hablamos de ecuación cuando hay un solo valor que resuelve, que toma x. Va a haber un solo valor de x para que esto sea verdad. En cambio acá, o acá por ejemplo, x puede tomar muchos valores distintos y va a ir cambiando el valor de f de x de la imagen también. Okay. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Cómo se despeja? Hay que dejar sola la x. ¿Qué es lo que primero me está molestando ahí? Lo más fácil para mandar al otro miembro. El 3. El más 3, ¿sí? Entonces, ¿cómo pasa el más 3 para el otro miembro? Menos 3. Como menos 3. Lo que me sigue molestando es esta multiplicación. Entonces, por último, vamos a pasar dividiendo para el otro lado, que pasó acá como división. ¿Se va entendiendo hasta ahí? ¿Cómo se resuelve la división de fracciones? Sí. ¿Cómo se hace para resolver? Sí. ¿Cómo se hace? Perdón. Y sí, ¿cómo resolvemos la división de fracción? ¿Por qué me dio menos 4? Dividimos el 3 por el 4 y multiplicamos dividimos el 3 por el resultado. No, eso en regla, cuando hay división, regla 3 simple, solamente cuando hay suma o resta. ¿Sí? Cuando hay una división de fracciones o una multiplicación de fracciones, se resuelve con el procedimiento para hacer multiplicaciones o división de fracciones. Hay dos procedimientos para la división, justamente. Uno de los procedimientos, que es el que siempre le enseño, es que al segundo número, al divisor, se invierte, o sea que al invertir me quedaría 4 sobre 3, 4 tercios, y se multiplica, se transforma en multiplicación. O el procedimiento es multiplicar cruzado. ¿Sí? La multiplicación de división, vamos a hacerlo. Entonces, tenemos que menos 3 dividido 3 cuartos, ¿no es cierto? Les decía que uno de los procedimientos es transformar en una multiplicación invirtiendo el divisor, el segundo número. Me quedaría 4 tercios. ¿Y cómo se multiplican las fracciones? Se multiplica numerador con numerador, denominador con denominador, o sea que sería 3 por 4, 12. 12 tercios. Y si simplifico esto, voy a dividir todo por 3. Acá me queda 1 y acá me queda 4. Entonces esto es igual a 4. Como tengo un menos 3, más por menos, el resultado es negativo, queda menos 4. El otro procedimiento es multiplicar cruzado. Numerador con denominador. Numerador con denominador. Fíjense que al final lo termino haciendo una multiplicación. Acá lo que hice fue invertir primero y multipliqué derecho. Acá es multiplico cruzado, que sería lo mismo que esto. 3 por 4, 12. Pero lo que no se tienen que confundir es que este 3 vendría acá abajo. Entonces
se van a confundir con el denominador. Es lo mismo, pero por eso es mejor hacer este procedimiento, para que no se confundan el denominador. Seguimos. Entonces me dice que mi raíz es menos 4. Justamente vemos acá que la raíz es menos 4. Teniendo dos puntos, ya se puede trazar una única recta, o sea que tengo el punto de la ordenada del origen. Mi ordenada del origen es 3. Me voy en x0 y 3. Me voy en y0 y x menos 4 a mi raíz. Puedo trazar una recta. Y se puede graficarlo. En el gráfico puede verse que la pendiente coincide con el cociente de la diferencia de y de dos puntos de la recta y la diferencia entre x en esos mismos puntos. O sea que una forma de calcular la pendiente si solamente le dan una gráfica es agarrar dos puntos cualquiera de la recta. Porque en lo general vamos a agarrar dos puntos que sabemos que son verdaderos. Acá sabemos que es verdadero el punto menos 4, 0. Acuérdense que se trabaja con coordenadas. El punto que sabemos que es verdadero es este, entonces. Este punto dijimos que es el punto para x es menos 4. Va entre paréntesis las coordenadas. 0 ni, porque es la raíz. Y el punto de la ordenada del origen corresponde a x0 y en y es 3. Bueno, me está diciendo que la pendiente es justamente cuando tengo solamente la gráfica, puedo obtener la pendiente, y la fórmula, fíjense que siempre es sencilla, hay que averiguar f de x va a ser f de x también va a ser x, acá está. Fíjense que no tengamos la pendiente ni tengamos la ordenada del origen en una fórmula y solamente tenemos su gráfica. La fórmula siempre va a ser f de x es igual a una pendiente m, que es la que le vamos a calcular, por x más una ordenada del origen b. Entonces, lo más fácil de calcular es la pendiente primero, según la gráfica. Elegimos dos puntos cualquiera de la gráfica y hacemos la resta, como está acá. La diferencia de las y arriba y la diferencia de las x abajo. Entonces, en este punto tengo x y será una y. ¿Está ahí? X y, ¿no es cierto? Entonces decimos la diferencia de las y, 3 menos 0, 3 menos 0, y en el mismo orden, si comencé con este restando, entonces voy a comenzar con este restando las x, 0 menos 4, 0 menos 4, perdón. Entonces tengo un menos delante de un paréntesis, me cambia el signo de lo que está adentro y se transforma en suma. 0 más 4 queda 4, 3 menos 0 me queda 3. La pendiente es 3/4. Justamente Profe, ¿y de como... dónde sale el 3 ese que se suma? Porque tengo la diferencia de las y arriba dividido la diferencia de las x. Mi y es 3 y la otra y es 0. Entonces, 3 menos 0, o pueden hacerlo al revés también, 0 menos 3, pero siempre respeten el orden. Fíjense que si hacemos al revés, 0 menos 3, tengo que seguir el mismo orden. Abajo tengo menos 4, menos 0 en las x. ¿Se entiende esto? ¿El orden? Sí. Como los dos son negativos, acá me da menos 3. Y acá abajo me da menos 4. Los dos son negativos, una división de dos signos iguales, resultado positivo.
¿Estamos? Sí. Da lo mismo el orden, no importa el orden, lo que sí importa es que al hacer las diferencias, al hacer las restas, siga manteniendo tanto arriba como abajo el mismo orden. Ok. Y con la gráfica podemos calcular entonces la pendiente, utilizando dos puntos cualquiera de la gráfica. Bueno, entonces determina la pendiente, la ordenada del origen y la raíz de cada una de estas funciones y represéntalas. Tenemos, vamos a poner que m es mi pendiente, es igual a, ¿cuánto en esta función a? Eh, La pendiente es el número que le multiplica a la x siempre. ok. Hola. Hola, 3 puede ser, profe. 3, Damián, muy bien. Sí. La ordenada del origen es b, ¿no es cierto? Según esta teoría. Entonces, ¿cuánto es la ordenada del origen? -2. Menos 2, muy bien. Y la raíz dice, para calcular la raíz, acuérdense que hay que igualar a 0 la fórmula. O sea que me quedaría que 3x menos 2 es igual a 0. Y resuelvo cuánto vale x. ¿Qué es lo primero que hago? Para dejar sola la x, Despejo el 2. mando el menos 2 hacia el otro miembro. ¿Cómo pasa el menos 2 al otro miembro? Entonces Lo mando. 3x queda como está y va a pasar como 2 positivo. Ajá. Porque al sumarle a 0 es 2 positivo no necesario. Y ahora Pasas el 3 dividiendo. lo que me sigue molestando es el 3, entonces pasa dividiendo. Queda que mi x, cuando la raíz sería 2 tercios. No se ve acá. Bueno, la raíz se escribe raíz nomás, no tiene letra. Es igual a 2 tercios. ¿Estamos? Sí. Y lo mismo para este. Ponemos la pendiente. ¿Cuánto es la pendiente acá? Sí, la pendiente. -1/2. Menos un medio. Y la ordenada del origen es 3 o más 3. Ok. Igualamos a 0 para calcular la raíz. Y terminamos el ejercicio 8. Acá, ¿cuánto es la pendiente? -x. Menos 1, ¿sí? Cuando yo tengo solamente la x sola, voy a tener un 1 adelante, porque el 1 multiplicado por cualquier número es el mismo número, o sea que 1 por x me va a dar x únicamente. Cuando tengo menos x, significa que tengo un menos 1 adelante. Ok. La recta representada corresponde a una función lineal. Escribe la fórmula de la función. Este se complica. Bueno, entonces, ¿cómo le dije que se calcula la fórmula? Siempre va a ser fórmula siempre va a ser acá vamos a hacer f de x es igual a m x más b. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que calcular es m que no sabemos y b que no sabemos. Dijimos que la pendiente se hace la resta de las coordenadas. Mi coordenada acá, ¿cuáles son? Los puntos que conozco. -1 y 1. Menos 1, pero no es, recuerden siempre que son coordenadas. Entonces es 1, -1, 0. Primero va paréntesis, después va primero siempre la x. Entonces, para este punto
va a ser x0. Y es 1. ¿Sí? Sí. ¿Estamos? Y para este punto tengo en x0, Uno. siempre x, no, tenés razón, x menos 1, perdón, menos 1, y en este caso va a ser 0. ¿Estamos? Entonces hacemos las restas de las y dividido la resta de las x. M es igual a 1 menos 0 sobre, fíjense que sigo el mismo orden, 0 menos 1. Menos menos 1. 0 menos menos 1. Esto va a ser igual a, este se transforma en positivo, este es positivo, esto es igual a 1. ¿Sí? La pendiente de esta recta, entonces acá ya sé que es f de x va a ser igual a x nomás, porque le dije cuando tengo un 1 adelante se pone la x sola, más hay que calcular b ahora. ¿Cómo se calcula b? Fíjense que la imagen de este punto me dice que cuando x vale 0 y vale 1. Entonces podemos utilizar cualquiera de los puntos de la recta para que se cumpla esa fórmula. Lo que me está diciendo que cuando la imagen es 1, x, y x vale 0, más un b, una ordenada del origen, esta fórmula se tiene que cumplir y me tiene que dar 1. ¿Se entendió, no? Sí. ¿Qué es lo que hice? Agarré un punto de los que conozco de la recta y sustituí en la fórmula. Yo sé que la y es 1, entonces f de x es 1. M por x es, como m vale 1 en este caso no lo pongo, pero x vale 0, porque acá mi x vale 0, entonces sustituyo la x por el 0. Más b, que es lo que no conozco, para que se cumpla la fórmula. Bueno, de ahí inmediatamente puedo saber cuánto vale b. Veo que b es igual a 1 nomás. Sí, en este es muy sencillo. Me gustaría que lo hagan ustedes con otro más complicado. ¿Pero se entendió el procedimiento? B, encontrar la raíz de manera analítica, es decir, resolviendo la ecuación y verifica que coincide con el valor de que muestra el gráfico. Entonces, dice que con esta fórmula, nosotros al final terminamos encontrando la fórmula. Mi fórmula es f de x es igual a x más 1, dijimos, encontramos que vale b, entonces más 1. Dice que esta fórmula hay que igualar a 0 de forma analítica, así resolviendo la fórmula. Entonces x más 1 es igual a 0. Paso el 1 para el otro miembro, me queda que x es igual a menos 1. ¿Sí? Y se resuelve, se verifica de forma analítica con la gráfica. Mi raíz es menos 1. Acá de forma analítica me da que la raíz es menos 1. Es que estrategia realizar un gráfico de análisis. Escribí la fórmula de la función lineal que cumple lo pedido en cada caso. Su gráfico pasa por el punto menos 5, 7 y tiene ordenada el origen menos 1. Bueno, ¿qué le está pidiendo? Que haga un gráfico de análisis. ¿Cómo se hace un gráfico de análisis? Haciendo el gráfico. Exacto. Entonces, ¿esto podemos pasar de largo? ¿Ustedes se animan a hacerlo el gráfico solo? Sí.
¿Eso hay que hacer la fórmula o hacer la fórmula No, y dice resolverlo? escribí la fórmula, dice. Escribí la fórmula de la función lineal que cumple con la pedida. ¿Y después la resolvemos? No, te dice primero el gráfico, vamos a hacer el primero. Bueno, entonces me dice que pasa por el punto menos, voy a anotar, menos 5 en X, 7 en y su ordenada al origen es igual a menos 1. Fíjense acá que acá la ordenada del origen lo escribe como y es igual a un número, porque sabemos que si es la ordenada del origen, X va a Es valer ¿cuánto? -1. 0. ¿Sí? Ah, La 0, 0. ordenada del origen siempre es el punto que corta la recta vertical, entonces ahí vale x0. Bueno, entonces, vamos a hacer la forma manual a ver si podemos. Primero, ¿qué hay que hacer? Los ejes, ¿no es cierto? Los ejes. Exacto. Eje vertical. Eje horizontal. ¿Ven los cuadriculados ustedes? Sí. Acá tengo 1, 2, 3, 4, menos 5. Y después tengo el punto 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me dice que pasa por este punto. Y por ordenada del origen, y es igual a menos 1. Entonces, por este punto. De ahí podemos trazar la línea. Vamos a darle un color. Profe, igual no entiendo por qué pasa por -1, o sea... Porque me dice, este gráfico pasa por el punto 5, 7 y tiene ordenado el origen y es igual a menos 1. Entonces me da 2 puntos. Sí o sí, para trazar una recta necesito como mínimo 2 puntos. Sí. El primer punto es este y el segundo punto es la ordenada del origen y es igual a menos 1. Ah, ¿Estamos? sí. Bueno, después dice, con esta gráfica hay que crear la fórmula. Como les dije, para crear la fórmula hay que saber cuánto es la pendiente porque B ya sabemos cuánto vale B vale menos 1. Exacto. Entonces queda solamente saber cuánto vale la pendiente. La pendiente es la resta de dos puntos. Tenemos este punto y el punto 0 en X menos 1 en Y. ¿Está? Hacemos la resta de las Y menos las Y. Me quedaría menos 1 menos 7 sobre 0 menos 5, 0 menos 5. Esto va a ser igual a la pendiente, ¿no es cierto? Acá me da menos 8 sobre 5. Y esta es la pendiente, porque no puedo simplificar. 8 quintos. 8 quedó. Entonces puedo crear ya la fórmula porque ya sé la pendiente, ya sé la ordenada del origen. Mi fórmula me quedaría f de x es igual a menos 8 quintos x y mi ordenada del origen es b, entonces menos 1. ¿Se entiende? Sí. B. Su gráfico pasa por los puntos y me da 2 puntos ahora. ¿Qué voy a hacer? No me está dando la ordenada del origen, ni siquiera me está dando la pendiente. Entonces, con estos dos puntos, ubico en la gráfica los dos puntos y para saber la pendiente, recuerden, hacen esto, resta de 6 menos 1, 4 menos 3. Y ahí van a tener la pendiente. Y faltaría la ordenada del origen. Utilizan uno de estos puntos para
sustituir en la fórmula, recuerden que f de x sería lo mismo que y, entonces sería 6 es igual a mi pendiente que ustedes calcularon por 4, porque x vale 4, más b, que es lo que queremos calcular. Acá ya sabemos m, porque ustedes hicieron la resta. Faltaría calcular b nomás. ¿Se entiende? Y háganlo, si no entienden, háganlo, a ver. Si no, en la clase que viene lo miramos de vuelta. Porque si lo tienen todo en el aire, así como estamos haciendo, va a ser difícil de que se acuerden. Mira las funciones de la actividad anterior. ¿Cuál es la raíz de cada una? ¿Son crecientes o decrecientes? Bueno, ¿hay alguna dificultad con esto? No, tenemos que ver. Hay que igualar a 0 las funciones que nos dan, que obtienen de esta actividad, para saber cuáles son las raíces. Y si son crecientes o decrecientes, analizan de derecha a izquierda si la recta crece o de derecha a izquierda si la recta baja. Represente las funciones ingresando a la fórmula obtenida desde la barra de entrada. Hay que usar el GeoGebra y hacer esa gráfica. A mí no sé qué me pasó con mi GeoGebra, no lo pude hacer andar. ¿Saben cómo usar el GeoGebra? No. Ahí sí, ando. Entonces, vienen acá abajo y escriben. Pueden escribir f de x o directamente y es igual a la pendiente que obtienen, 3 por ejemplo, x más 4. Y ahí le grafica la función. Apretan enter y se va a la gráfica directamente acá. Lo pueden hacerle con f de x también. F de x. Fíjense que ahí ya me escribe. Es igual a 2. Vamos a poner un medio. A un medio. Si aprieto espacio, cuando pongo 1/2, aprieto espacio y se transforma en función. Ah, no. Bueno, un medio x más 4. Ya puse más 4 más 3. ¿Qué pasó? Es deslizador de x. Bueno. Ah, porque puse con x mayúscula. Ahí está. ¿Ven? Estamos, la dos formas de ingresar. No sé por qué desapareció la anterior. Por lo general está encima de las dos funciones. Y es igual a 4x más 4. Ahí está. Un gráfico. ¿En el qué? Ahí. Dice representar las funciones ingresando las fórmulas obtenidas desde la barra de entrada y verificar que pasen por los puntos mencionados en la actividad anterior. Ah, de la actividad anterior. Ah, ok, ok. Lucas y Matías compiten para ver quién dibuja la recta que crece más rápido. No pueden hacerla vertical y tampoco pueden escribir la fórmula antes de representarla. Lucas dibujó una que pasa por el punto 1, 1 y 2, 5. En cambio, Matías pasa por 2, 4 y 3, 6. ¿Cuál de las dos rectas crece más rápido? ¿Cómo podrías darte cuenta sin representarlas? Y ahí, ¿cómo se dan cuenta sin representarlas? Por los números más chicos. Porque, como dijimos en la teoría, el que me dice la inclinación de la recta es la pendiente. O sea que si ustedes calculan la pendiente de estas rectas, hacen las restas, el que tenga una pendiente más grande
va a ser la recta que sube más rápido. ¿Se entiende? ¿No sería al revés, profe? ¿Cómo? ¿No sería al revés? No, cuando la pendiente es más grande, crece más rápido la recta. ¿Quieren probar? Fíjense. Vamos a jugar con el GeoGebra. Entonces, vamos a hacer un deslizador. Lo vamos a llamar M porque mi pendiente se llama M. Ese deslizador va a ir de 10 a 10. De menos 10 a 10 no le vamos a hacer mucho. Con un incremento de 1 en 1. Entonces, creo mi función f de x es igual a m, porque mi pendiente va a ser m, es lo que queríamos analizar. X, así nomás, sin ordenar al origen, o le damos una ordenada al origen, más 2, le dimos una ordenada al origen. Fíjense qué pasa, ahí tengo pendiente 1. Cuando mi pendiente va aumentando, se fue a 2, va creciendo más rápido, ¿sí? Y solamente le di pendiente 10 máximo. Cuando la pendiente llega a 0, es una recta horizontal, una constante. Recta constante, dijimos en la clase anterior. Cuando pasa a ser negativa, pasa a decrecer. Y cuando más negativa es, más lejos del 0 se aleja el número negativo, más rápido decrece. ¿Se entiende? Sí. Entonces, lo único que hay que hacer en ese punto es calcular la pendiente. Y ustedes pueden calcular la pendiente porque le da 2 puntos de la recta. ¿Y cómo se calcula la pendiente? Haciendo las restas de, por ejemplo, en este 1 menos 5 y dividido 1 menos 2. Y acá 6 menos 4 dividido 3 menos 2. Okay. Si le da una pendiente, fíjense con cuál pendiente le da mayor, el que tenga la mayor pendiente va a crecer más rápido.